nosotros aquí. Bueno, pues nos hemos gozado, ¿verdad, hermanos? Nos hemos gozado alabando y adorando a Dios. Pues ahora vamos a pasar con lo que sigue, con el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos continuando con la miniserie que inició nuestro pastor. Y que este sería el tema número 3, ¿verdad? El tema número 3. Pues lleva por título Las acechanzas en medio de la familia de Dios, porque pues de eso está tratando la miniserie y vamos a darle continuidad a eso. Así de que vamos a hacer una oración y bueno, o más bien quiero mejor hacer una introducción sobre la definición de la familia, porque ahorita el texto base lo vamos a leer y cuando lo leamos vamos a orar. Así que mientras que ustedes encuentran el texto base, que es Efesios 2:19, para que lo vayan buscando, yo les doy una pequeña introducción sobre la definición de la familia, ¿no? Según el diccionario, la familia se define como grupo de personas vinculadas generalmente por los lazos de parentesco, ya sea de sangre, político, que hacen vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Así es de que el diccionario lo define de esa manera. Pero yo quiero también leerles un concepto bíblico de qué es una familia. Y dice: la familia cristiana debe ser una comunidad de fe, esperanza y amor, una comunidad donde se comparte, se ama, se trabaja, se crea esperanza, se vive y se transmite fe. La familia comparte con Dios la obra de procrear y educar a los hijos. Es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Esto se debe a que la familia establece y enseña los valores y los principios que son agradables a los ojos de nuestro Dios. Así de que ese es un concepto bíblico de lo que es familia, ¿verdad? Y vamos habiéndoles leído esto, quiero que vayamos con el texto base. Vamos a leerlo, el texto base. Pero antes permítame mejor, si tienen por ahí, bueno, el Salmo 127:3. Este salmo me gustó porque pues el tema se trata de la familia, ¿verdad? Y pues de las acechanzas, ¿no? Así de que vamos a leer el Salmo 127:3 al 5. Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? 127:3 al 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Así de que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo quise leer porque tiene que ver con menciona lo de la familia, los hijos, ¿verdad? Y la familia, precisamente como leíamos el concepto bíblico, pues se debe, en la familia cristiana se debe de trabajar mucho eso, ¿no? De enseñar a los niños, instruirlos y establecer los principios, ¿verdad? Y los ejemplos, los principios, los valores que agradan, como decía el concepto, delante de los ojos de Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a leer Efesios 2:19. Efesios 2:19. Y cuando lo tengan, me dan un amén, hermanos. Gloria a Dios. Ustedes sí que son rápidos, hermano. Ya hasta me ganaron. Mire. Bueno,
Dice Efesios 2:19, lo leemos y dice de esta manera, dice, es que me traje una Biblia nueva, hermanos, y la otra mía ya la tengo enmarcada y todo. Ay, disculpen, ¿ok? Dice el Salmo 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros siendo iglesia del Señor, ¿verdad? Pues estamos considerados precisamente, se nos llama de esa manera o se nos conoce también de esa manera y la Biblia aquí lo menciona. Entonces, vamos a ver todos los lo que implica, ¿verdad? La diferencia que hay entre la familia, bueno, más nos vamos a enfocar en la familia cristiana, pero ustedes saben que no hay una familia que sea perfecta, ni donde todos son igual, o que usted diga, no, aquí en esta familia sí hay dos que son igualitos. O sea, Dios, nuestro Dios es tan increíble, tan maravilloso que no hay nadie con las características exactas de nadie más. De hecho, las huellas digitales también son únicas. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar en todas esas cosas, Dios hace que se nos vuelen los fusibles, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que dentro de tantos millones y millones y millones de personas no haya uno o dos que sean iguales exactamente en todo? Y pues no lo hay, no lo hay. Así de que, hermanos, todos los cristianos nacidos de nuevo, gozamos de un privilegio sin merecerlo, ¿no? De un privilegio y somos muy bendecidos, pues somos los únicos que podemos contar con una segunda familia tan especial y tan única en su género, a diferencia de muchas otras, ¿no? Sean familias naturales, sean familias espirituales, ¿no? Esta familia, la familia cristiana, es única en su género. No hay otra familia, como les mencionaba, espiritual o natural, que se pueda comparar a lo que somos nosotros como familia cristiana. Y por ahí es donde nosotros más adelante vamos a ver por qué el enemigo, por qué Satanás tiene siempre apuntadas sus armas, ¿no? Sus artimañas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque esta familia donde usted y yo hemos nacido de nuevo, esta familia, porque nace de Dios, es engendrada en Dios, nace de Dios, es engendrada por Él, conectados directamente con Él, el creador de todas las cosas. Imagínense, por eso ninguna otra familia se puede comparar con nosotros. Y suena así como medio orgulloso, ¿no? Así como que, ay, no le eches tanta crema a tus tacos, como que único. Pues sí, la familia, fíjese que con humildad se los digo, no es orgullo ni nada, es que es la verdad. La familia cristiana, de acuerdo a como la Biblia nos muestra y nos lo revela aquí, cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos a ser parte de la familia, somos adoptados en Cristo, ¿verdad? Y esa es la parte que quiero explicar y de la cual quiero hablar. Así de que, hermanos, usted y yo somos muy privilegiados porque somos la única familia que hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido, pues, ahora sí que adoptados, pero engendrados a la misma vez, ¿no? Nacidos de Dios, dice la palabra. Y vamos a ir viendo eso más adelante, con más detalle.
Así de que en Cristo somos adoptados y se nos da la nueva naturaleza al volvernos a Dios en un genuino arrepentimiento y en poner toda nuestra fe y confianza en Cristo y su obra en la cruz. Y esa es la manera en que nosotros venimos a ser tomados por Dios, adoptados por Él a través de Cristo. Y de manera espiritual somos engendrados. Por eso es que somos una familia única. No hay comparación. Vamos a leer, vamos hermanos, a Juan 1, 12 y 13, por favor. Para que veamos, ¿verdad? Cómo Juan lo pone de esta manera y le fue revelado de esta manera, ¿verdad? Juan 1, 12 y 13. Bueno, y dice de esta manera. Dice, disculpe hermano, porque le digo, esta Biblia tiene los versículos medios escondidos. Dice, bueno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Dice de ser hechos hijos de Dios, que ahí está la diferencia tan grande, porque a veces hemos escuchado por ahí, a mí me ha tocado escuchar que no, yo soy llamado hijo de Dios. Bueno, pues yo soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, porque la palabra aquí lo dice, ¿no? Les dio a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados, repito, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Así de que, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí esta noche? Pero recio, hermanos, amén. El pastor no les va a regañar, hermanos. Pastor. Amén. Los que son nacidos de nuevo hay que decir amén, hermano, porque leemos estas porciones de la palabra y que, pues ya, yo sé que ustedes ya se lo saben de memoria, les ha sido revelado y todo, ¿no? Pero ¿a poco no se goza usted cada vez que lo vuelve a leer? Hay que gozarnos cuantas veces leamos esas escrituras que las volvemos a leer y luego el corazón nos da un vuelco, ¿no? Por las cosas tan tremendas que Dios dejó revelados para nosotros aquí en su palabra, en la Biblia, ¿no? Así de que no hay ninguna familia, hermanos, ni iglesia perfecta. Vamos a pasar esa parte. No hay ninguna familia ni iglesia perfecta. Y esto desde el principio, en Génesis, vamos a ir a Génesis, hermanos, 4, 3 y 5. Génesis 4, 3 y 5. Ahorita vamos a entrar al asunto de las acechanzas del enemigo. Génesis 4, 3 y 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos pues estos dos hermanos desde el principio, ¿no? Ya nos podemos dar cuenta cómo en las familias hay conflictos que se dan pues muy serios, ¿no? Y pues ustedes ya saben el desenlace de Caín.
la tragedia que fue el resultado pues del enojo de Caín, ¿verdad? De haber decaído su semblante, y Dios se lo dice y le llama la atención. El enojo, la ira incontrolable de Caín y la posible envidia, ¿por qué no? A lo que lo llevó, ¿no? Leemos la tragedia de cómo fue y asesinó a su hermano. Así de que les menciono estos pasajes para que vayamos viendo cómo desde un principio, pues desde un principio, desde el huerto del Edén ya todo quedó, o sea, por ningún lado, ¿no? Por ningún lado. Quedamos, la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada por causa del pecado, como se mencionaba en otras predicaciones, y esa es la verdad, esa es la verdad. Así que pues, ¿qué decide David? A ver, ¿qué decide David ahí en Samuel 16, 11 y 12? Samuel, 1 Samuel 11 y 12. Vamos a buscar 1 Samuel 11 y 12. Y esto es pues cuando el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios le manda a Samuel a la casa de Elí, ¿verdad? Y dice de esta manera, 11 y 12. Ok. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Bueno, leíamos la descripción, cómo describen a David, ¿verdad? Y por lo que sabemos más adelante, los hermanos de David todos eran guerreros, ¿no? Eran guerreros, estaban involucrados en el ejército de ese tiempo, y eran hombres rudos, ¿verdad? Y de David se dice todo lo contrario. Así de que pues la diferencia, otra vez vemos cuán diferentes son unos y otros, ¿verdad? Y así pudiéramos encontrar más y más información en la Biblia en cuanto a eso, de cuán diferentes somos todos, hermano. Cuán diferentes en todos los aspectos. Nos podemos parecer unos a otros, pero nunca vamos a encontrar a alguien que sea igual que yo, o a alguien igual que usted. O sea, no lo hay. Dios se encargó de todo eso, de hacernos únicos, ¿no? En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos la cosa no ha cambiado. Seguimos igual, ¿no? Seguimos siendo tan diferentes los unos de los otros. Y en esto es donde quiero enfocarme en esta parte de por qué Satanás aprovecha la diferencia que hay entre nosotros, ¿no? Entonces, como pueblo de Dios, como familia de Dios, todos nosotros aquí sabemos que Dios está trabajando con nosotros, ¿verdad? Estamos en un proceso, en el proceso de la perfección, de lo cual también nos menciona la palabra de Dios. Y en ese proceso que Dios está transformando nuestras vidas, seguimos nosotros luchando con muchas cosas. El carácter es uno de los principales problemas que tenemos muchos de nosotros, y es que Dios hace un énfasis muy especial en querer ir moldeando nuestro carácter, y sabemos por qué, ¿eh? Porque pues el carácter de nosotros, o sea, híjole, como si alguien por ahí apesta, ¿no? Unos menos que otros, ¿no? Pero el carácter es un problema siempre con nosotros. Siempre tenemos esas luchas, y Dios quiere moldearnos, sigue trabajando en nosotros, porque quiere hacernos parecer más que Jesús.
Esa es la intención de Dios, y por eso es que Dios está trabajando día tras día con su iglesia, con cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes son iglesia, somos iglesia, y Dios trabaja de una manera muy personal con cada quien, ¿no? Yo no puedo pedir o pretender que Dios trabaje igual conmigo como trabaja con el hermano José Luis o con el hermano Pedro, ¿no? Dios es personal y va a tratar con cada uno de nosotros, nos está moldeando, somos iglesia, somos sus hijos, somos su familia. Y aquí es donde Satanás puede muchas veces lograr hacer efectivas sus acechanzas. Las acechanzas, esas trampas, lo podemos decir de otra manera, esas trampas que Satanás está siempre inventándose, y muchos podríamos decir, pero ¿cómo es posible por qué Dios permite que Satanás por ahí ande, ¿verdad? Infiltrándose en medio de la iglesia? Pues le pasó a Pablo. O sea, no, Satanás nunca se va a presentar ante usted y ante mí como Satanás. Siempre tiene sus maneras, ¿no? Acuérdense que tenemos que recordarnos que es el padre de la mentira, se disfraza como ángel de luz, y por ese lado, pues también la Biblia habla en Efesios de los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Con los cuales somos atacados, ¿no? En nuestra mente, sobre todo. Y si hay algo que es cierto, es que Satanás conoce las debilidades de nosotros. Él las conoce y sabe, como dicen por ahí, de qué pie cojeamos más, ¿no? Como dicen en el buen mexicano. Así de que él siempre anda en búsqueda de los descuidos que tenemos nosotros, esos descuidos que tenemos en muchos diferentes aspectos, ¿no? De acuerdo a las debilidades que él conoce de nosotros. En medio de aquí de la iglesia, Satanás tiene sus maneras de operar, ¿no? En el tiempo con Pablo en Corintios, se infiltraron, dice, espías, ¿no? Y pues no eran personas más de que usadas por Satanás, o sea, obreros de Satanás, como muchos los mencionan de esa manera. Y pues tiene esos modos de operar, y en esas diferencias que nosotros tenemos unos y otros, ¿verdad? Él va a buscar en qué parte en qué momentos va a atacar, y en cuáles estamos más débiles, qué es lo que es el área que estamos descuidando más de nuestras vidas, esas debilidades que a veces las pasamos por alto, y pues somos ligeros, ¿no? El pastor nos menciona mucho de eso en cuanto a nosotros, el buscar vivir en santidad, en pureza, porque pues es algo que la palabra de Dios lo dice, lo pide, Dios lo pide, ¿no? Entonces él lo menciona muy seguido, y yo prefiero escuchar que él lo menciona seguido en sus predicaciones a que no lo mencione. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que él menciona la santidad, la pureza, todas esas cosas, la antenita de nosotros, ¿me entienden? En la mente y en el corazón va a brincar, ¿no? Y, ay, otra vez me están diciendo de santidad, ¿no? Entonces eso a nosotros nos ayuda. Eso a nosotros nos ayuda. Cuando en otras iglesias, pues en muchas iglesias, pues no se les habla del pecado, no se les habla de la santidad, de la pureza, ¿verdad? Y pues es un problema, se crea un problema muy, muy, muy grande, y pues el enemigo tiene bajo su control. Desgraciadamente, pues iglesias que se han enfocado en predicar, se pudiera decir así, otro evangelio, ¿no? Otro evangelio, y no están guiando a las personas, no están guiando a las personas a través de la palabra de Dios
o sea, a Cristo, a estar a cuentas con Dios, a vivir en pureza, en santidad. No hay muchas iglesias que se desviaron de la predicación del verdadero evangelio. Y pues debemos de estar agradecidos con Dios, hermanos, que estamos aquí en un lugar, en una congregación donde constantemente se nos está recalcando esas cosas, porque son necesarias. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que estarnos fortaleciendo en Dios, en su palabra. Bueno, vamos a ver tres partes. Dice: en estos tiempos nada ha cambiado, y esto es donde Satanás, como decía, va a aprovechar para hacer efectivas sus acechanzas, sus engaños, la confusión y causar pues grandes daños, ¿no? El peligro es para toda la iglesia, hermanos. El peligro es para toda la iglesia, desde arriba hasta abajo. O sea, Satanás no va a andar con miramientos, ¿no? No, es que ese está porque está muy allá arriba, y pues ese no, es a veces a los que más ataca, a los que están en una posición, por ejemplo, de autoridad, ¿no? Y tiene sus maneras también de atacarlos, y por eso le digo, el riesgo, el peligro es completo para toda la iglesia, desde arriba hasta abajo, ¿no? Vamos a hablar de los desacuerdos. De los desacuerdos o los errores que a veces hay entre nosotros como iglesia, ¿no? En medio de la familia de Dios. Y vamos a mirar estos ejemplos, hermanos. Vamos a ir a Mateo 9, 33 y 34. Mateo 9. Mateo 9, 33 y 34. Dice, a ver, espérame. Sí. Dice: y echa de fuera el demonio, y el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta no creo que esta era la escritura, hermanos, que les quería leer. No es esta. Disculpen. Vamos a leer Hechos 15, 36 y 40. Disculpen, hermanos. Hechos 15, 36, 40 y al 40. Dice 36, 40. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y bueno, aquí está claro, ¿verdad?, el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé. Y pues también Bernabé, al haber tomado a Marcos y habérselo llevado, pues no se supo ya de ellos, ¿verdad? No se supo qué pasó, qué hicieron. Pero aquí el punto es el desacuerdo. Y más adelante leemos las cosas que Dios hizo tan tremendas con Pablo y con Silas, aún estando en prisión, ¿verdad?
Entonces, los desacuerdos cuando se dan entre nosotros aquí como familia de Dios, muchas veces, hermanos, si no lo sabemos trabajar a la manera de Dios, van a traer, van a traer mucho daño. Si no tenemos el cuidado de tratarlos de acuerdo a la manera de Dios, con humildad, con paciencia. Si no lo hacemos de esa manera, Satanás va a tomar ventaja y causará contiendas en el pueblo. Va a causar contiendas en el pueblo, ¿no? Y pueden haber, mire, pueden haber desacuerdos en cosas bien simples, cosas que a veces no valen la pena. Incluso cosas de las mismas escrituras. Pero mientras que no tenga que ver, que esté en riesgo algo que se esté poniendo como los fundamentos básicos de lo que es nuestra fe cristiana, pues a veces son a veces discusiones o sea, argumentaciones que se hacen, que incluso Pablo le da una recomendación a Timoteo: no hagas caso, donde no te pongas a discutir cosas que no, o sea, que no valen la pena. Pablo decía, ¿no? Y de verdad, nosotros como familia de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay cosas bien sencillas en las que no podemos salir de acuerdo. Y vuelvo y digo, ¿no? A veces tienen incluso que ver, pueden que sean cosas que tienen que ver con la doctrina, con la palabra de Dios. Y Satanás va a estar ahí, hermanos, para atacar, ¿me entiendes? Por ese lado. Y y puede llegar a causar gran daño, ¿no?, en el pueblo del Señor, si no tenemos ese cuidado. Y bueno, hay manera de conciliar las cosas, ¿verdad? Yo creo, de una manera sana. Y muchas veces cuando hay desacuerdos entre dos personas o más, no sé, pero vamos a ponerlo de esta manera: entre dos personas, ¿no? Entre las diferencias que hay entre uno y otro, puede que uno sea más encendido, ¿no? O sea, que tal vez se molesta rápido, o no le gusta, que no están de acuerdo con él. Y pues son personas que se molestan, son hermanos que se molestan. Eso puede suceder, pero siempre debe de caber la prudencia en uno u otro, ¿no? Y ser cuidadosos, porque si son cosas que no valen la pena, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Pero Satanás va a hacer su lucha. Satanás va a hacer su lucha. Y usted, no sé si a usted le ha pasado, a mí por ahí en algún momento sí me ha ocurrido, pero pues gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque Dios nos enseña a crecer como sus hijos. A través de eso nos enseña a ir madurando, nos enseña a que vayamos aprendiendo a trabajar las diferencias que hay entre nosotros, los desacuerdos, de una manera más sana, y conciliarlas, incluso pues es en amor, y pues sentarse y tener bien el dominio propio en nosotros, y sobre todo el amor, la paciencia, la tolerancia entre nosotros como hijos de Dios, y poder conciliar las cosas. Cuando usted vea, si es que a usted le toca, y si hay o le ha tocado, si hay algún hermano que ya no está saliendo de acuerdo y usted ve que se está enojando, pues dele un abrazo y dígale: ¿sabes qué? Hasta aquí ya vamos a platicar, te sigo amando en el Señor, pero aquí lo dejamos, hermano. Aquí lo dejamos. Vamos a orar mejor. Vamos a orar, porque de verdad que si no lo hacemos, Satanás va a tomar ventaja y va a causar daño, ¿eh? Va a causar contiendas, enojos, y usted sabe, ¿no? Vamos a ver el problema del orgullo, hermanos, en la familia de Dios. Y vamos a leer Jeremías 48:29. Jeremías
Y por cierto, el orgullo, hermanos, es uno de los, pues, claro, Dios aborrece todo lo que es pecado, ¿no? Y ya lo sabemos. Pero el orgullo es una de las cosas que Dios, híjole, más nos advierte sobre eso. ¿Por qué? Porque, pues, Satanás dejó que entrara la maldad y el orgullo en su corazón, ¿verdad? 48:29, ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Vamos a leerlos, ¿qué les parece? Dice 48:29: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. ¿Qué tal? Moab. ¿Qué piropos, no le echaron a Moab ahí, no? Si Moab viviera y nos escuchara ahorita leer esto, hermanos, híjole, nos echaba todo el ejército, ¿no? Ese Moab. Pero aquí está claro, hermanos, pues cómo lo describe: un ser orgulloso, soberbio, dice, altanero de corazón, y pues Dios lo conoce todo, ¿no? Entonces, el problema del orgullo en la familia de Dios es algo. Estoy mencionando estas cosas que estoy mencionando ahora porque son de las cosas que más comúnmente, de las cuales más comúnmente a veces pues se nos predica, ¿no? Que tengamos cuidado con el pecado del orgullo y todo eso. Y por eso quise mencionar esto, porque es uno de los más comunes y con el cual todos luchamos. Unos menos que otros, pero al fin y al cabo todos luchamos con la cuestión del orgullo. Y pues si hay alguien que aquí no lucha con el orgullo para nada, como dijo el pastor, avíseme por favor, ¿no? Platíqueme cómo le hace. Pero sí, el orgullo es un problema que está en todos, en unos menos, en otros más, pero ahí está. Y puede llegar a causar gran daño, ¿no? Pues ya leíamos a Moab ahí, 48:29 en Jeremías. ¿Y cuál iba a ser el resultado, por ejemplo, de algo así? Vamos a Isaías 2:12. Isaías 2:12. ¿Lo tienen? Bueno, Isaías 2:12. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y será abatido. Esto es lo que va a suceder cuando nosotros nos mantenemos en una actitud de orgullo, ¿verdad? Y que no lo estamos sometiendo pues a Dios, ¿verdad? No lo estamos sometiendo, no luchamos en contra de eso y nos damos pues al problema del orgullo, al pecado del orgullo. Y eso va a ser el resultado, o lo que leíamos ahorita en Isaías 2:12. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Así de que no hay nada bueno que espere a alguien que se mantiene con una actitud, porque aparte pues se está mostrando aún la rebeldía que hay en el corazón contra Dios, porque sobre todo sabiendo lo que dice la palabra de Dios, y estamos dejando que el orgullo nos haga como quiere, ¿no? Y nos mete en cada problema y pues lastimamos muchas personas. Y si no tenemos que cuidado con ese problema del orgullo, de desecharlo, de quitarlo, Satanás se gozará de tomar ventaja en eso, hermanos, y traerá destrucción en el pueblo. El orgullo es uno de los pecados más destructivos.
en medio del pueblo de Dios. Por eso hay que orarle a Dios, hermano, a diario y pedirle que nos ayude a mantener el orgullo, ¿verdad? Pues sometido, o sea, bajo las plantas del Señor. Y tenemos que orar, porque si no oramos y nos confiamos y creemos que ya somos muy humildes y todo eso, no hay que confiarnos. No podemos confiarnos de nosotros mismos, porque Satanás está atento y conoce nuestras debilidades, y nuestro corazón es engañoso. Muchas veces nos puede hacer sentir que pues ya la hicimos, ¿no? Ya vencí el orgullo. Yo no batallo ya nada con el orgullo. Y más tardamos a veces en sentir eso en nuestro corazón, cuando Dios nos demuestra que no es así. Así de que mejor oremos a Dios como pueblo del Señor, con todas esas luchas, el orgullo, la soberbia, todo eso, hay que orarle y decirle a Dios: Señor, no, yo no quiero eso, y pues fortaléceme para quitarlo, ¿no? O sea, hacerlo a un lado. Y aunque vengan situaciones en las cuales el orgullo, lo primero es lo que quiere levantarse, o sea, del viejo hombre, ¿no? Porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron en Cristo. Pero el viejo hombre, estando nosotros en el proceso en el cual Dios está trabajando con nosotros, perfeccionándonos, en ese proceso es cuando Satanás va a aprovechar las cosas, las debilidades que hay todavía en nosotros. Y el orgullo es uno de los que más va a tratar de usar para causar destrucción en el pueblo de Dios. Vamos a tocar esta parte de la falta del perdón, hermanos. La falta del perdón. Y bueno, nada más mencionando un poquito de lo del orgullo, ¿verdad? El orgullo va a hacer que cuando se mueve en nosotros y nos controla, va a provocar que nosotros no reconozcamos cuando hemos lastimado a alguien, cuando hemos hecho algo a alguien, y el orgullo no nos deja reconocer, mucho menos, o sea, ir y pedir perdón, ¿verdad? Y eso es algo que Dios quiere formar en nosotros. Entonces, está por ese lado el orgullo que se atraviesa para que nosotros no tengamos la actitud de humildad y reconocer cuando hemos lastimado a alguien, cuando hemos hecho mal a alguien, y ir y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, o sea, sin poner peros de por medio, porque pues el perdón, cuando pero es que eso ya no es bueno, ¿no? El orgullo tanto se atraviesa en el que no quiere pedir perdón, pero qué tal y que volteamos la cosa y hay alguien que sí va y pide perdón, pero la otra persona, el orgullo también, estando Satanás ahí al tanto de ver que esa es una de las debilidades en ese momento de las cuales él va a aprovechar, lo que va a resultar es que la persona que se le pide perdón, muchas veces resulta que no quieren perdonar. A veces no queremos perdonar, ¿verdad? Y ese es el orgullo que está atravesado ahí. Y lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios pide de nosotros. ¿Sabes qué? Si mi hermano o mi hermana pues me pidieron perdón, pues ya le doy la vuelta a la hoja, ¿no? Le doy la vuelta a la página, acepto pues esa petición del hermano, de la hermana, de que pidieron perdón, y pues tengo que recordarme que como hijo de Dios, Dios quiere que me recuerde que Jesús dijo: sed mansos y humildes como yo. Sed mansos y humildes como yo. Así de que en las dos posiciones el orgullo va a dañar mucho los corazones de la iglesia, del pueblo de Dios. Así de que eso es algo por lo que tenemos que orar, mis hermanos,
Este, y por eso lo mencionaba por la cuestión del orgullo, porque en esta siguiente parte del mensaje precisamente se trata de eso, de la falta de perdón. La falta de perdón de la familia de Dios. Dice, será un obstáculo para el poder de Dios en nuestras vidas. Si usted y yo no tenemos a bien en nuestro corazón el perdonar a alguien o el pedir perdón, eso, dice, va a ser un obstáculo del poder de Dios en nuestras vidas. O sea, nos estorba entre Dios y nosotros, ¿sí? Nos estorba entre Dios y nosotros, y viene a ser un obstáculo, y muchas veces no vamos a ser escuchados por Dios como quisiéramos, porque Dios quiere que nos demos cuenta, hay un problema en tu corazón, no has perdonado o no has pedido perdón. Dice, o sea, una u otra, ¿no? Dice, el enemigo puede aprovechar y causar gran dolor y tristeza en el pueblo, que incluso puede llegar a causar estancamiento. Si el problema de la falta del perdón en una congregación comienza a correr, se comienza a expandir, va a dañar, va a traer mucho dolor y tristeza, ¿no? Al pueblo de Dios, e incluso pueden llegar a darse estancamientos de que no está pasando nada, o sea, dejó de venir gente, o qué está, bueno, muchas veces no lo pensamos, pero Satanás puede afectar todo de esa manera, por la falta de el perdón o el no pedir perdón, o el no querer pedir perdón, ¿verdad? Va a causar ese daño entre muchas otras cosas todavía. Vamos a leamos Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ve por qué se convierte en un obstáculo en nosotros la falta de perdón o el no querer pedir perdón? Se vuelve un obstáculo, porque desde el momento en que la Escritura nos está diciendo, si tú no perdonas a tu hermano, hey, tampoco tu Padre, ¿no?, que está en los cielos, tampoco te va a perdonar a ti. Entonces ya estamos viendo el obstáculo, ¿no? Dios está diciendo, no, usted no ha perdonado a su hermano y yo no lo voy a perdonar a usted. Entonces son cosas serias, hermanos, son cosas serias que van a afectar grandemente nuestra vida, nuestra relación con Dios, y pues creo que eso es lo más triste aún todavía, de que nuestra relación se vea bloqueada, se vea afectada para con Dios, ¿no?, por ese asunto, aparte pues de que estamos causando dolor a la otra persona. Vamos a leer Proverbios 17:9, hermanos. Proverbios 17:9. Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y esto no es, tal vez alguien pueda decir, no, pero pues entonces no está bien que tú estés cubriendo una falta. No, cuando de manera entre dos personas, ¿no? Si hay alguna situación que se dio, dice Proverbios, el que cubre la falta, dice,
este, el que cubre la falta busca la amistad. El que no va y le cuenta a media iglesia o no sé a cuántos más qué hizo, ¿verdad? Su hermano o su hermana, qué le hizo. No, o sea, si se queda callado y trata el asunto, como dice la palabra, ¿no? Ve con tu hermano, ve con tu hermano y habla con él, ¿no? Primero, y si te escucha, pues ya lo ganaste, ¿no? Pero ese es el orden de Dios. No es que esté cubriendo la falta con una mala intención, sino para cubrir la amistad, ¿no? Entre las dos personas. Mira, hermano, ¿sabes qué? Yo no he hablado de nada de esto, de lo que pasó, de lo que me hiciste, pero pues sí, necesito hablar contigo, no voy a hablar con nadie de esto. Entonces, estás cuidando, estás buscando cuidar la amistad del hermano. Vamos a leer Segunda de Crónicas, hermanos, 7:14. Segunda de Crónicas. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire cómo cuando tenemos la actitud, ¿verdad?, de humillarnos ante Dios y buscar el rostro de Dios humillados, ¿no? Cuando estamos pasando por situaciones, aunque tal vez esto no suene que tenga que ver con la falta de perdón, ¿verdad? Pero necesitamos humillarnos ante Dios cuando estamos luchando con ese problema. Necesitamos humillarnos. Y esto es para ambos lados, ¿no? Necesitamos humillarnos ante Dios, tener, por lo menos en nuestra intimidad con Dios, decirle: Dios, ¿sabes qué? Traigo bien atravesado esta cuestión con este hermano y ya no quiero sentir eso. Tenemos que humillarnos ante Dios y pues traer eso y dejarlo en los pies del Señor, pedirle, claro, que nos ayude, ¿no?, a quitarnos eso, porque somos nosotros los que tenemos que quitarnos esas cosas, como el pastor lo explicaba cuando leíamos en Efesios, ¿verdad? Una vez que estábamos leyendo Efesios, dice: quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda amargura, toda maledicencia, quítese de vosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer esa parte, pero solo no vamos a poder. Por eso es que es necesario que busquemos en nuestro tiempo íntimo con Dios. ¿Sabes qué? Aquí nadie me ve, aquí le voy a dar rienda suelta, Señor, y humillarnos ante Dios. Y nosotros vamos a tener resultados, vamos a obtener los resultados de lo que es el poder de Dios, pues a favor, porque son cosas que están alineados con la voluntad de Dios. Y eso es mejor que lo hagamos para que nosotros también podamos pensar no de manera egoísta, ¿verdad? No solamente nosotros, sino que en el resto de lo que es la familia de Dios. Porque tenemos que pensar de esa manera. Somos una familia. Somos una familia, ¿no? Y lo que pasa en un miembro de una familia va a afectar a los demás en alguna manera. Entonces, para que Satanás no tome ventaja de ese problema, del orgullo, de la falta de perdón, de no querer pedir perdón, para no darle a Satanás espacio de que tome ventaja sobre eso, entonces, ¿sabe qué? Vamos y metámonos con Dios. Metámonos con Dios, porque Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Dios promete que Él va a estar ahí para ayudarnos. Sobre todo cuando ve que de manera sincera en el corazón
estamos luchando tanto con eso que decimos, Dios, ya no quiero sentir esto. Ya no, o sea, porque no quiero pensar egoístamente, quiero pensar también en los demás hermanos, en cómo los voy a afectar yo con todo esto que yo cargo aquí. Y luego, pues, sale, tarde que temprano, dice que del corazón se manifiesta, ¿no?, lo que hay en él, ¿no?, hacia afuera. Entonces, hay que hacer caso a lo que Dios nos pide, lo que Dios nos quiere enseñar y cómo Dios nos quiere ir enseñando, cómo Dios quiere ir ayudándonos a crecer, a madurar. Incluso hay veces que tenemos, no controlamos a veces en nuestro carácter, y a veces somos crueles. Somos crueles con alguien más, ¿verdad?, que falló en algo, y hacemos todo lo contrario a lo que nos dice el Señor a través de Pablo. Y somos crueles con otros hermanos, ¿verdad? Y pues la palabra dice que veamos primero por los hermanos en la fe, ¿no? Entonces, hay que tomar esto en cuenta, hermanos, que si algún hermano está pasando por algo, qué sé yo, cometió algún error muy grande y se le vinieron las consecuencias, ¿no?, encima, pues no hay que caerle encima, ¿no? Hay que buscar al hermano y en amor, ¿verdad?, acercarnos a ese hermano y pues no hacer del error un motivo para querer hacer pedazos de esa persona. Tenemos que recordarnos que lo que Dios nos pide, en Efesios, que de hecho ahorita lo vamos a leer, Dios quiere que hagamos eso, porque si hacemos lo contrario, estamos hablando en la pura carne, de verdad. Estamos hablando en la pura carne a aquel hermano que de por sí, ya por lo que le pasó, el error que cometió, ya se siente, o sea, por los suelos. Y si yo llego con una actitud de que, pues órale, para que se le quite y esto, pues hoy, pues ya lo mejor lo entierro, ¿no? Así, porque si ya de por sí se está sintiendo por los suelos, yo con una actitud así, pues mejor los invitamos al café, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pide Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué pide Dios de nosotros, de su iglesia, de su familia? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber lo que Dios pide de nosotros? Y ustedes saben la respuesta, al igual que yo. Lo que Dios quiere, lo que Dios pide de nosotros, aquí está en la Biblia. No tenemos que andar viviendo con consejeros. No vaya a ir a que le echen las cartas, hermano, por favor, porque cada cosa que a veces se hace. No. Pero todo lo que Dios necesitamos saber, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios pide de nosotros, aquí está. Aquí está. Ni el mejor psicólogo le puede dar mejor consejería que lo que es la palabra de Dios. Dice porque el consejo de Dios no falla. No falla. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere Dios. ¿Qué pide de nosotros en estos últimos minutos que nos quedan? Y vamos a poder averiguarlo sin usar ningún otro método, sin usar nada de psicología ni nada, simplemente la palabra de Dios. Porque nosotros, el fundamento de nuestra fe es la palabra, ¿no? La sola palabra. Y pues para allá vamos ahorita en los últimos minutos que nos quedan, para saber qué es lo que Dios pide de su iglesia, para que podamos de esa manera protegernos de las acechanzas del enemigo, de Satanás, los ataques con los cuales va a causar gran daño si es que ignoramos el consejo de Dios, si es que ignoramos las advertencias del Señor. Habrá grande lamento y gran lloro y gran daño, y Dios pues ama a su iglesia y se duele cuando el corazón de Dios se duele, ¿verdad? Así de que nosotros, yo no creo que usted quiere hacer que le duele el corazón a Dios, ¿no? O que se entristezca, porque
no lo queremos hacer. Por eso tenemos que tener presente aquí, ¿no? Tanto nosotros mismos en la palabra de Dios, como cuando vienen las predicaciones donde las cuales se nos exhorta una y otra vez sobre los temas más esenciales y los asuntos más esenciales para nuestra vida de fe, pues como es la santidad, vivir en santidad, en pureza y sometidos a Dios. Ahí es donde está todo nuestro beneficio, ahí es donde están nuestras victorias. Vamos a, mire, por esta razón, como todo está aquí, lo que decíamos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Todo está aquí. Con toda razón, leamos lo que nos dice Colosenses 3, 15 y 16. Colosenses 3, 15 y 16. Ok. Colosenses 3, 15 y 16. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more o abunde en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo, bueno, con cánticos e himnos espirituales. Hasta ahí lo vamos a leer, pero cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, sabemos que es una protección, tanto para nuestra mente como para nuestro corazón. Y Efesios 6 lo menciona y nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, ¿no? Y usted nomás rápidamente imagínese cómo eran los guerreros de ese tiempo, ¿verdad? Cómo, pues ahora sí que parecían robots, ¿no? Llenos del traje ese de fierro y el casco que traía, estaban bien protegidos. Por eso, pues Pablo dice: vestidos de toda la armadura de Dios, ¿no? Desde la cabeza hasta las sandalias, todo. Y eran guerreros que se protegían de todo a todo. Entonces, cuando la palabra, esto que está aquí, que es lo que nos da instrucción, que es lo que nos da guía, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Aquí, teniéndolo todo aquí, hermanos, y si esto abunda en nuestros corazones, ¿sabe qué? El diablo le va a batallar con usted. Y usted lo puede hacer resistiéndolo, usted puede hacer que huya. Nosotros podemos hacer que huya el diablo, y la palabra lo dice. Así que, ¿qué es lo que abunda en nuestros corazones? ¿Qué es lo que abunda? Cada quien, ¿verdad? Sabe, ¿no? Dios y usted sabe, y Dios y yo sabemos. ¿Qué es lo que está abundando en mi corazón? Si la palabra de Dios no está abundando, hermano, haga de cuenta que usted es un pollito desplumado y se lo ponen al blanco a Satanás. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a sacar de lo que abunda en nuestro corazón en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de ahí es donde va a tomar el Espíritu Santo para detenernos muchas veces en algo que estamos a punto de hacer, en lo cual ya Satanás me mareó y ya voy así como, ¿verdad? Así como casi sin tocar el suelo. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, es sutil, no se va a presentar como Satanás ante ustedes, ni el error se va a presentar como error, sino se va a presentar como una verdad. Y Satanás es el padre de la mentira. Y usted y yo lo sabemos. Así de que, si esto abunda en nuestros corazones y comenzamos a vivir
por ello y nos movemos en ello, ahí es donde nosotros le ponemos las cosas color de hormiga, como dicen por ahí, a Satanás, y va a tener que huir. El Señor Jesús lo hizo cuando hubo la tentación en el desierto, ¿verdad? Y Satanás le tiró esas tentaciones. Jesús dijo, escrito está. A cada tentación que él le propuso, Jesús le dijo, no, porque escrito está, no, porque escrito está. Que nosotros podamos hacer eso, hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Que nosotros podamos hacer eso. Que en cada situación que se nos presente, sea cualquier cosa, ¿entiendes? Que nosotros podamos decir, no, ¿sabes qué? No, esto no, yo no lo voy a hacer porque está escrito que no. Yo no debo de hacer eso. Yo soy hijo de Dios y debo estar apartado para Dios, ¿no? Entonces, que nosotros podamos hacer eso con lo que abunde la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a leer Salmo 133, 1 y 2, hermanos, por favor. Salmo 133. Mire lo que Dios pide de nosotros. Mire lo que Dios quiere de nosotros. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad? Digo, qué bonito, ¿no? Qué hermoso estas cosas que Dios puso en la boca, en el corazón del salmista, ¿verdad? Y nos dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué tal? Dios nos pide que hagamos esto. Y Dios nos está mostrando, fíjese con lo que termina diciendo el salmista, lo que Dios va a hacer si nosotros vivimos de esa manera, como pueblo de Dios, como iglesia, ¿no? Creo que el ingrediente del amor entre nosotros, del amor de Dios entre nosotros, es de las cosas más poderosas en las cuales podemos movernos, ¿verdad? Y hacer y no hacer también, ¿no? En cuanto al amor de Dios, el amor de Dios es poderoso. Y entonces dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo creo que usted y yo pues queremos, eso es lo que queremos, ¿no? Bendición, ¿verdad? Porque muchas veces pues tenemos oraciones en las cuales Dios bendíceme en esta situación, por favor, Padre. Pues entonces, ¿sabe qué? Pues tratemos de hacer esto, hermanos. Tratemos de que nosotros como familia de Dios le demos fama, buena fama al nombre de Dios. Que seamos pues una familia que sea reconocida porque se mueve en eso. Se mueve en eso, que recibimos bien a las visitas, que eso es algo también bien importante, que se va a poder, se puede sentir, se puede manifestar, ¿verdad? De quienes llegan por primera vez. Porque si no somos una iglesia que estamos siendo movidos por el amor, por el poder del amor de Dios, y hay problemas del orgullo, falta de perdón, desacuerdos y un montón de cosas, y Satanás haciendo baile con nosotros, ¿no? Entonces las visitas llegan y pues, se va a percibir algo, ¿no? Ah, caray, como que aquí algo no está bien. Mejor patitas, ¿para qué te quiero? A veces, ¿no? Entonces, no, hermanos, seamos, Dios puede ayudarnos a hacer todo esto, porque Él es el deseo de su corazón. Y si nosotros también lo deseamos, porque sabemos que hay bendición, pues ¿a quién no le gusta la bendición?
a todos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no proponer en nuestro corazón? Y si sabe que vamos a hacer una congregación que vamos a crecer en amor. Vamos a ser movidos por el amor de Dios y siendo guiados siempre por la instrucción de la palabra. Que aquí se nos da, hermanos, se nos da la palabra, ¿me entiende? En abundancia de verdad. A diferencia de, pues, en otros lugares que, como les decía hace un rato, se han desviado de la predicación del evangelio, han dejado a un lado la palabra de Dios y predican cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Y vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a leer Romanos 12:10, dos escrituras más. Romanos 12:10, por favor. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué tal? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, prefiriéndonos aquí, o sea, primero aquí, crecer aquí, ¿no? De esa manera, como iglesia que es movida en amor, en compasión y creciendo aquí de esta manera, pues vamos a poder lograr también con la ayuda de Dios hacer mucha la diferencia también allá afuera, porque no es solamente venir y ser aquí así, ¿no? No, también allá afuera, nuestros trabajos, con amistades, familiares, ¿no? Tenemos que recordarnos que estamos llamados a seguir viviendo de esa manera, como estamos aprendiendo aquí, como Dios nos está enseñando así, para poder manifestarlo allá afuera, a quienes todavía no han creído. Así de que para que ellos puedan ver que hay algo diferente en nosotros. Y que aún las pruebas y las adversidades que enfrentamos, las enfrentamos de una manera muy diferente que los demás, que quienes no están confiando en Dios. Y ellos se dan cuenta, ¿no? Vamos a leer entonces Efesios 4 del 1 al 7. Y dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el amor, la paz. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego nos brincamos de ahí hasta el 30 y 32, al versículo 30 y 32, para que cerramos esta parte con esto, ¿no? 30 y 32. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, como mencionamos hace rato, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El diablo lo que va a querer provocar en nosotros, hermanos, con sus engaños, con sus acechanzas, es de que seamos desobedientes a Dios, ¿verdad? Porque pues Él es
Él es el experto en la desobediencia, pero va a tratar de enredarnos en que nosotros seamos también desobedientes a Dios. Y mire, si nosotros no hacemos, por ejemplo, esto que acabamos de leer, entonces no estamos siendo obedientes a Dios. Entonces estamos obedeciendo ¿a quién? ¿A Dios o a Satanás? Si no hacemos esto, pues ya, entonces estamos dándole gusto al enemigo. Así es. Entonces todas estas escrituras tienen que quedar en lo profundo de nuestro corazón, y eventualmente pues conforme Dios va trabajando en nosotros, ir creciendo en eso como iglesia del Señor. Y bueno, Dios ama a su iglesia, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Dios ama a su iglesia. Dice que la está limpiando, la está purificando, ¿verdad? Está quitando manchas, arrugas, para presentarla a sí mismo, ¿verdad? O sea, el Señor está trabajando con nosotros. Pero a usted, sobre todo las mamás, ¿verdad? Las que están aquí, que tienen niños, ¿a poco no es cierto que de repente por ahí el niño o la niña se puso bien chamagoso, bien sucio, de que anduvo jugando en la tierra y por allá, y usted lo quiere bañar y corre y no quiere que lo bañe, ¿verdad? No quiere que lo limpie, ¿no? ¿A poco no? Hay niños que son así, y pues son niños, ¿no? Pero están sucios, y ustedes como mamá, no, ahorita lo baño porque mira, nomás trae lodo hasta en la cabeza y que no sé qué, y lo quieren bañar, y el chiquillo, la chiquilla corren, ¿no? Y no. A veces así nosotros somos con Dios, hermanos. A veces no dejamos que Dios nos limpie. A veces no lo dejamos. Y somos como unos niños berrinchudos, ¿verdad? Y pues no seamos así, hermanos. Con la ayuda de Dios, seamos todo lo contrario. Dios ama a su familia, trabaja en nosotros cada día, y Satanás nos odia. Satanás odia a la iglesia que se dedica y se esfuerza en predicar la palabra de Dios. Hermanos, las iglesias que se han desviado, Satanás anda con la mano así en la cintura, como dicen por ahí, porque no tiene jale, o sea, no tiene trabajo ya, ¿no? O sea, porque son iglesias que se han, y digo, no lo digo con ningún desdén ni mucho menos, pero tristemente nosotros no somos la iglesia perfecta, como decíamos, pero vemos que siempre hay un esfuerzo y una perseverancia en predicar la palabra, que abunde la palabra, ¿me entiende aquí? Que no abunde ninguna otra cosa sino la palabra. Y lo triste es que hay congregaciones que Satanás llegó y desvió la predicación del evangelio. Ahora sí que nubló el entendimiento pues de muchos, ¿no? De muchos pastores, e incluso también falsos pastores, porque sabemos que Satanás tiene sus compinches, ¿no? Así de que es la manera de operar él en eso y más, ¿no? Él odia a la iglesia que se dedica y se esfuerza a predicar la palabra de Dios, porque por ella Dios descubre las maquinaciones, las mentiras y sus malévolas intenciones de destruir la iglesia. Esa es la intención de Satanás. Esa es la intención. Si yo me voy, y yo estoy diciendo, si yo me voy de un lugar y me voy mal, pues entonces Satanás se goza de que yo me vaya así. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo sigue siendo mal representada, va a seguir siendo mal representada por mí. ¿Ah? Porque encima de todo, mal, ¿no? Nos vamos dejando hasta enemigos, yo creo, ¿no? Y pues eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso y al tanto en todo, ¿no? Dices, porque quiere causar la destrucción de la iglesia. Esa es la intención de él todo el tiempo, hermanos. Y Satanás también usa la paciencia mucho, ¿no? No se va a dar por vencido. Si no
Si no lo logró en la primera, en la segunda, en la tercera, créame lo que él va a seguir intentándolo. Pero nosotros tenemos que seguir perseverando. Cuantas veces Él intente, nosotros tenemos que seguir creciendo en lo que es la abundancia de la palabra en nosotros y ser movidos por ella. Que podamos decir, no, esto no lo voy a hacer, esto no está bien, porque la palabra de Dios me lo dice. Entonces de esa manera estamos resistiendo al enemigo y no dejándolo que cumpla sus propósitos malévolos en contra de la iglesia. Así es de que si nosotros nos sometemos al Señor, a su poder y su fuerza, y en oración lo resistimos, huirá de nosotros. Nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, hermanos, como dice Efesios, para estar firmes contra sus acechanzas. Y para cerrar, Mateo 16, 17 y 18. Con esto cerramos y terminamos, hermanos. Si me acompañan, Mateo 16, 17 y 18. Y dice Mateo 16, 17 y 18 de esta manera: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Así de que, hermanos, hay una promesa de Dios, pero hay también nosotros mucho que necesitamos hacer. Y quiero... si los molesto, para que se pongan de pie y oramos para despedirnos. Y medite, hermanos, meditemos en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué puede haber ahí? Incluso pueden haber cosas que nosotros ni nos hemos dado cuenta, pero que Dios las conoce y que son cosas que Dios no le agradan. Puede suceder que en el corazón de nosotros haya cosas que no nos hemos dado cuenta, que no las hemos podido discernir, pero que Dios las conoce. Y oremos, hermanos, y cada uno de ustedes, ábrale su corazón a Dios. Usted es iglesia del Señor. Usted es de la familia de Dios. Y hemos leído lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué si estás luchando con orgullo, con enojo, con soberbia, con falta de perdón, cualquier cosa con la que estemos luchando, hermanos? Este es el momento de abrirle nuestro corazón a Dios y decirle que nos ayude a quitar eso, porque tarde que temprano la amargura, la raíz de la amargura va a comenzar a crecer en el corazón. Y esa es otra de las cosas que daña y contamina al pueblo de Dios. Meditemos y pidámosles a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado. Señor, tú has sido fiel con nosotros, aunque nosotros hemos sido infieles contigo. Señor, tú conoces cada corazón, las luchas que tenemos cada uno de los que estamos aquí, las cosas que hay dentro, en lo profundo de nuestro corazón, que muchas veces no las hemos podido percibir, pero que tú las conoces. Padre, te pedimos que lo que sea que nosotros no hemos podido ver en nuestro corazón, que esté ahí, revélanoslas y ayúdanos, porque como hijos tuyos y tú como Padre nuestro sabemos que harás cualquier cosa cuando te pedimos todo aquello que está alineado con tu voluntad. Y en esta noche, Señor, te pedimos, ayúdanos para que nosotros crezcamos como tu iglesia, crezcamos en tu amor, en el poder de tu amor,
abundando la palabra tuya en nuestros corazones y dejándonos guiar por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y que nos va llevando para seguir tus estatutos, tus leyes, tus consejos, tus advertencias. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito. Necesito que me sigas ayudando a crecer. Necesito que me sigas moldeando. Necesito que me sigas cambiando, Señor. Y yo creo que cada uno de mis hermanos que están aquí también te necesitan, Señor. Y como iglesia, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, te pedimos todo esto. Te rogamos, Dios, atiende nuestra oración e inclina tu oído, Padre, y haz tu obra y lo que tengas tú que hacer en cada uno de nosotros para que como iglesia, Señor, podamos resistir las acechanzas del diablo y salgamos victoriosos por tu poder, Señor, y de nadie más. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.